Con más de 2500 años de existencia, el casabe está entre nuestros platos, dentro de nuestra familia. Pero bueno, lo cierto es que el casabe viene siendo parte de nuestra cotidianidad desde hace mucho, pero mucho tiempo. Cuando llegaron los colonizadores, el casabe hoy en día está declarado Patrimonio Nacional e Inmaterial de la Humanidad. Eso fue reciente, 4 de diciembre del año 2024. El casabe es un pan que proviene de la yuca, bien sea de la molienda al tener su preparado. La yuca también se le conoce como mandioca. Me encuentro ahorita Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela. Me encuentro ahorita en un lugar donde se prepara uno de los mejores casabes de la zona. Y cuidado si no es solamente el único y el especial y el más tradicional, que esto es imposible. Casabera Los Ángeles, por aquí lo pueden observar. Este lugar fantástico donde prepara un excelente casabe típico de la zona llanera de Venezuela. Así que acompáñenme para que veamos este proceso, esta tradición cultural que nos remonta no solamente a esta zona geográfica, sino a muchas partes de toda América. Por acá me encuentro con los amigos Oscar y Juan Moisés, que ellos son los que se encargan de esta parte del proceso del pelado, de la limpieza, de ponerlo aquí en remojo para que todo vaya soltando ese yare por allí. Y por allá el amigo Moisés es el que va moliendo. Ya le vamos a mostrar ese proceso, ya vamos a hablar con ellos para que ustedes vayan aprendiendo. Vamos aprendiendo, de hecho vamos aprendiendo mutuamente cómo es este proceso, este preparado del casabe tradicional, artesanal, que se prepara aquí en Valle de la Pascua, en la salida hacia El Socorro. Por acá cerca le estarán mostrando más o menos la ubicación geográfica. Por acá me encuentro con el amigo Moisés. Él está en esta parte del proceso, pero yo creo que de sus propias palabras nos diga cómo es ese proceso, cómo es la limpieza, qué es lo que hacen primero. Buenos días. Lo primero que hacemos es raspar la yuca. Después que raspamos la yuca, la lavamos allá y la pasamos para acá. En este motor la rayamos para después pasarla allá a la prensa, donde se prensa lo que viene siendo la masa, okay, que quedaría para hacer el casabe. Este es el segundo proceso, porque el primer proceso sería el de pelar la yuca. Okay. El segundo sería rallarla para después venía el tercer proceso, que es pasarla por la prensa para sacar lo que se conoce como el yare, o sea, lo amargo de la yuca. Para hacer este casabe es yuca amarga. Ahora bien, hay dos tipos de yuca. Hay una que está en la concha gruesa y una concha delgada. La concha gruesa tengo entendido que es la amarga. No, la concha gruesa es la yuca dulce, la que uno naturalmente conoce, con la que uno se alimenta. Porque esta es la yuca amarga, es la que tiene la concha blandita, que por eso que se raspa y no se abre como la yuca normal. Ok, cosas que vamos aprendiendo. Bueno, tenía la idea que era al revés, que era la concha más gruesa era la que hacía el casabe, que era la amarga. No, con la que naturalmente se hace el casabe es con la yuca amarga, que es la concha blandita. Ahora bien, vamos ahorita con el yare. ¿Qué hacemos nosotros con el yare? O sea, ¿cómo se extrae el yare? El yare se extrae después que se raya la yuca, se prensa en la prensa y él mismo lo va botando. Y el yare muchas personas lo utilizan para hacer el popular picante conocido como catara. Ahora bien, el yare no es como venenoso. Sí, el yare es muy muy venenoso. Con eso hay muchas personas que han comido yuca amarga, y como no extraen el yare de la yuca amarga, se han muerto, porque sucedió un caso una vez que se murió una familia completa con yuca amarga. Ah, caramba. El yare es muy peligroso porque es muy venenoso. Eso sí es un dato bastante curioso. Contiene un químico. Y del mismo yare también se saca el conocido almidón. Ah, ok, no sabía eso, no sabía. Se le extrae el almidón también del yare. Me encuentro ahorita con el amigo aquí, Rubén Darío Escalona, quien es primera vez que viene aquí
A ver, ¿dónde está el casabe? Porque ya anteriormente había escuchado, ¿no? Ciertamente, sí me comentó. Correcto. ¿Dónde lo escuchó? No, lo escuché por través de un hermano mío que vive por aquí por el Palmar y pasaba por aquí. Me dijo, mira, ahí tengo un casabe muy bueno. Entonces yo tuve la inquietud de venir a ver, ¿no? Porque la niña mía, la nieta mía le gusta mucho el casabe y entonces yo debía comprar el casabe a la muchacha. Y resulta que consigo el kiosco cerrado, pero es que internamente está la instalación donde fabrican el casabe. Y me llamó mucho la atención porque ahí se ve desde que el saco de yuca, el lavado de yuca, el rallado de yuca, el prensado de yuca, la cernilla de la yuca. Y aparte de eso, los buenos muchachos nos obsequiaron como prueba unos pedacitos de casabe muy sabrosos. Que yo les recomiendo que venga aquí a la casabera, no sé cómo se llama el nombre, pero es la casabera que toca el peaje. No, Casabera Los Ángeles. Casabera Los Ángeles. El casabe es muy sabroso, muy bueno. Y es purito, y es criollito, y es natural. Exactamente, sí, ahorita nos dieron para probar un casabe y es bastante dulce, está sabroso. Sí, nos dieron para probar muy sabroso, galletica, sabroso el casabe. Falta el casabe con queso, la panela, para acompañarlo. ¿Con qué lo acompañaría usted el casabe? Yo con queso papelón. Queso y papelón, tradicional en los llanos. Sí, tradicional de los llanos. ¿Desde cuándo usted está comiendo que haya probado así, que usted recuerde comiendo así casabe con papelón, con queso, eso? Bueno, si te recuerdo que yo, te digo, ¿no? Yo tengo 83 años. Y yo me levanté en el campo, ¿verdad? Y siempre arriba ganado por la sabana. Y el por si acaso lo que le metían era queso, casabe y papelón. Esa era la comida que uno comía arriando ganado por ahí. Bueno, desde que tenía 14 años, pues yo estoy comiendo casabe. Caramba, ya bastante tiempo y aparte bien sabroso la comida, o sea, natural para ese momento. Es natural. Sí, porque recordemos que para aquellas personas que están en otros países, el casabe, o sea, lo conocen como la torta casabe, como lo tradicionalmente lo conocen. Aparte de eso, el papelón es el zumo de la caña de azúcar pura. Que claro, llevan su proceso, llevan unos condimentos, pero todo natural. Y ahí entonces se acompaña con el casabe. Correcto. Y el queso, que es el tradicional llanero, que muchos países lo están deseando, porque es una preparación completamente diferente. Correcto, no, y natural, completamente natural. Eso no llega químico de ninguna especie, tiene que ser natural. La caña, el proceso de la caña, el cocido de la caña, el proceso de hacer el papelón, bueno, eso es natural. Y entonces el queso igual. Eso viene de la leche también, lo hace el queso y ese es natural. Y el casabe viene de la yuca, que es algo natural también. Exactamente. Que no tiene nada que ver, es cosa natural. Por eso es que es muy saludable y muy recomendable para la dieta diaria. Pues. Bueno, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Me encuentro aquí con el amigo Brian, que es otro del proceso. Okay. Ya, prácticamente, primeramente buenos días, mi nombre es Brian. Prácticamente ya este es el último proceso del casabe, ya aquí estamos en la preparación. Tomamos aproximadamente casi 1,5 minutos para preparar cada torta de casabe, galleta crujiente, muy bueno, dejándolo tener una buena cocción para que quede crocante. Y bueno, pues todo tiene sus secretos, como todos sabemos, y sus mañas. Pues. Claro, ahora me estoy viendo, Brian, que hay una altura específica para el casabe, con cuántos centímetros para que sea tipo galleta. Pues hay diferentes tipos de casabe. Pues. Está un casabe que es muy conocido llamado casabe burrero. Este ya es un casabe mucho más grueso que este, pero es un casabe que es más duro, lleva otro tipo de preparación. Y este que lleva aproximadamente 1 milímetro de espesor, de grosor, y con eso lleva una buena cocción por dentro de la harina, la masa, y queda más crujiente. Lleva aproximadamente así como 1 milímetro. 1 milímetro. Ahora el amigo Brian me estuvo comentando que es del Amazonas, ¿cierto? Sí, ¿de qué parte de Amazonas? Yo soy de la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, la tierra del pescado, el mañoco, el casabe, y bueno. Oye, pero qué curioso, fíjate que tienes ya aquí varios kilómetros que de allá para acá. ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, pues una dicha. Nada más pensé llegar hasta estos sitios, este lugar, Valle La Pascua, la Princesa del Llano, un sitio muy hermoso,
con diversos monumentos. Muy bueno el lugar. Entonces tienes ya tiempo, ¿cuánto tiempo tienes acá en Guárico? Justamente hoy, el día de hoy estoy cumpliendo, para ver, 5 meses estoy cumpliendo el día de hoy. Ya 5 meses, ya sabes, ya tiene aquí su torta. Recuerda que en otra parte del mundo a esto le conoce también como torta de casabe, o sea que ya te agarramos una torta, colocamos una vela y cumpleaños 5 meses, o 5 meses, cumple meses. Por más, mucho tiempo más, con el favor de Dios. Aquí vamos con el otro proceso más y vamos, bueno, el mismo proceso del amigo Brian, pero en esta oportunidad con los casabes más chiquitos, como para los más pequeños de la casa o para los gustos diferentes, ¿no? Así, el amigo Rafael, quien está en esta preparación, él nos comentará cuánto tiempo lleva preparando el casabe, aparte casabe, su secreto. Vamos a ver si nos dice algún secreto por acá. Bueno, como le venía diciendo mi compañero Brian, se tarda el tiempo de cocción, un minuto y un poquito más para que las tortillas de casabe no salgan tan quemadas, así que salgan doraditas. Y es un buen tiempo ese minuto que le damos, porque estamos volteando 2 veces, 3 veces, y el casabe agarra buen sabor así dorándolo como es. Por lo menos este proceso uno lo ve difícil, pero es fácil, pues. Ya por lo menos aquí tenemos 5 meses y le hemos agarrado el ritmo, la broma así, porque hay muchas veces que hay muchos que dicen que no saben de lo que es hacer el casabe, pero es fácil, pues. Lo que hay es que agarrarle el ritmo. Yo tengo 5 meses también trabajando acá con mi compañero Brian y bueno, poco a poco vamos aprendiendo una vez más cada cosa del casabe. Ahora bien, Rafael, me comentas el tiempo, un minuto. Ahora, una pregunta que de repente muchos se harán: ¿cuándo se bañan ustedes después de hacer todo este proceso? Mira, nosotros, por lo menos yo cuando llego, yo me baño, dejo pasar en 4 o 5 horas, porque no se puede bañar al momento por la cuestión de que le crea pasmo en la parte donde llevas más candela, que es en las manos y en la parte del pecho. Ahora bien, algunos se preguntarán: mira, pero ¿no habrá otra manera de preparar el casabe? ¿Otra manera de prepararlo que no sea con la mano, colocando directamente? No, la única manera es con la mano para que le dé la forma en el aro. En el aro, que o sea que hay respondido con el tamaño del casabe. O sea, es la forma más artesanal, lo más tradicional. Lo más tradicional, exacto. Estamos aquí con el amigo Esteban Carvajal, quien es el que da la cara a ustedes. O sea, cuando vengan por acá, para estos lados, a Casavera, Los Ángeles, cuando vayan para El Socorro, vayan para el Tigre, vayan para Tigrito, todo eso, se van a encontrar con el amigo Esteban, quien les va a atender y le va a informar aquí cómo es el casabe, el preparado, porque no solamente tenemos aquí la venta, sino que del fondo tenemos por allá la empresa, o sea, empresa artesanal, casabe puro, natural, bueno, lo más natural que eso y más fresco, imposible. ¿Es así? Sí, es así, claro que sí. Ahora, Esteban, coméntame, ¿qué tiene por allí el casabe? ¿En cuánto cuesta? El casabe grande cuesta 390 bolívares. Tenemos el casabe que es un poco más pequeño, que cuesta 190 bolívares. Tenemos el derivado que es la naiboa también, que cuesta 200 bolívares. Y muchos otros derivados más. Ahora bien, ¿la naiboa la preparan ustedes mismos o viene de otro lugar? No, esa la elaboramos nosotros mismos. ¿Vienen al mayor, vienen al de tal? También podemos llegar a un acuerdo y vendemos dependiendo las circunstancias y cómo quiera el cliente, pues. Ya saben, ya por aquí, cuando vayan para estos lados de Valle de la Pascua, en el estado Guárico, por la carretera principal, se va a encontrar por aquí Casavera Los Ángeles. Bueno, vamos a disfrutar de un buen casabe puro, natural, artesanal y súper fresco. Bien, espero que hayan disfrutado estos videos, esta emoción, esta tradición, este proceso de elaboración de uno de los panes más típicos que tiene Venezuela, y bueno, no solamente Venezuela, sino también otras partes de América del Sur, y es el casabe. El casabe es un pan tradicional, un contorno típico de la zona, así como la arepa, y además de eso súper saludable, natural, y aquí en Casavera Los Ángeles súper fresco. Estamos aquí en Valle de la Pascua. Bueno, espero que hayan disfrutado todo este contenido. Ya saben, por aquí se pueden seguir, suscribirse en mi canal Semper Eri. Espero que lo compartan, lo disfruten, le den me gusta y nos vemos en otra oportunidad. Vale, se les aprecia, se les quiere. Chao.